Antes del 2002, Colombia era un estado fallido. Un país inviable. Durante el ataque, 3 militares murieron y 5 personas más resultaron heridas. Ninguna empresa extranjera quiere invertir en territorio cafetero. Crítica situación del sector energético por culpa del terrorismo. El sábado podría empezar el racionamiento de gas domiciliario en todo el país. Nuevo atentado terrorista contra el poliducto en el Magdalena Medio. Nueva advertencia del ELN a las mujeres de San Francisco, Antioquia. Los colombianos vivían con miedo. La guerrilla de la FARC, el narcotráfico y los paramilitares tenían montado su propio orden en gran parte del territorio nacional. Los asesinatos, secuestros y atentados no cesaban. Los grupos al margen de la ley no daban tregua. Luego de un intento de diálogo de paz fallido con la guerrilla de la FARC, las autoridades colombianas habían perdido mucho territorio gracias a la zona de distensión en el Caguán. Guerrilleros y policías. Presidente, solo esta mesa debería ser compartida en este momento por los dos, por Pastrana y por Manuel Marulanda. Asumir el reto Colombia parecía misión para un libertador, para un patriota. No venimos a quejarnos, llegamos a trabajar. El 4 de julio es una fecha importante para la democracia mundial, pues este día, pero en el año 1776, Estados Unidos conseguiría su independencia y desde ahí sería símbolo democrático en todo el mundo. Como si el destino así lo hubiese planeado, 176 años después, el 4 de julio de 1952, nacería en Medellín, Antioquia, un colombiano, un hombre que se convertiría en la bandera y símbolo máximo de la democracia colombiana: Álvaro Uribe Vélez. Su carrera iniciaría en las juventudes del Partido Liberal en los 70s. De ahí en adelante lo que vendría serían días y noches de trabajo incansable por Colombia. Álvaro Uribe Vélez, con alma de soldado y policía de Colombia y cuerpo vestido de civil. Jefe de bienes de EPM, secretario general del Ministerio de Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde de Medellín, senador de la República, y fue perfilando su carrera para lo que vendría después: convertirse en el político colombiano más influyente de por lo menos los últimos 50 años. Podemos mirar a los ojos a los colombianos y podemos mirar a los ojos a las nuevas generaciones es con la autoridad moral de combatir con toda la firmeza todas las expresiones del terrorismo. Fue elegido como gobernador de Antioquia en el año 1995 hasta 1997. Por su gestión en materia de seguridad como gobernador, durante su mandato, el secuestro en el departamento se redujo en un 60% y las vías que comunicaban al departamento antioqueño con Bogotá tuvieron más tranquilidad y pudieron ser transitadas. Se llamó Primero Antioquia, un ejercicio de planeación estratégica, una manera muy atípica de hacer política. Sin embargo, lo que vendría para Colombia en los años posteriores eran días de oscuridad, terror y sangre. Un paramilitarismo agresivo y fortalecido, unas FARC secuestrando, persiguiendo y asesinando. Dos grupos terroristas que también estaban detrás del millonario negocio de la cocaína, negocio que ha manchado de sangre la historia de Colombia. No, porque eso es otro pasado distinto. Estamos contra el paramilitarismo. Entonces la guerra continúa. Si la guerrilla sigue burlándose del país y el gobierno sigue entregando a la nación, ¿cómo vamos a pretender quedarnos quietos? La lucha entre AUC y FARC no era ideológica, su lucha iba tras los dólares que eran producto del narcotráfico. La delincuencia tenía consumida nuestra patria. Con ese viejo odio que sembraron las guerrillas de la dictadura del proletariado en nuestro país, ustedes no son nuestros amigos, ustedes son nuestros idiotas útiles. Allí, en los días difíciles, apareció un antioqueño, berraco, echado pa'lante, al que no le tiembla la mano para someter al terrorismo y quien con un corazón grande trabaja todos los días por nuestra patria, Colombia.
Si somos un estorbo por nuestra determinación de derrotar al terrorismo, que seamos un estorbo. Álvaro Uribe estaba listo para dar la lucha en el 2002. Luego de su experiencia académica en Inglaterra, volvió para dar a conocer su proyecto presidencial a Colombia. Alejándose del bipartidismo anacrónico con una candidatura independiente, sería Uribe quien pondría las cartas sobre la mesa y mostraba como mejor solución al conflicto la política de seguridad democrática. El compromiso del presidente de la República, con alma de primer soldado de la nación, para estar día y noche animando la fuerza pública. Durante su candidatura, los atentados guerrilleros contra su persona y su campaña fueron pan de cada día. Pero nada de esto detendría a Álvaro Uribe. Esto es lo que le pasa a tantos colombianos diariamente. Esto hay que tomarlo con mucha paciencia, con mucha prudencia, con mucha firmeza. Colombia necesita derrotar la violencia. Álvaro Uribe se convertía en el primer presidente ganador sin necesidad de ir a una segunda vuelta, pues el 53% de los votos lo confirmarían como el presidente de la República de Colombia, dejando atrás a Horacio Serpa y al representante de la izquierda, Luis Garzón. Allí se encontraba nuestro patriota, en medio de un país consumido por la guerra. Yo prácticamente hago el primer consejo de seguridad sin entrar a la casa de Nariño. En la puerta, después de las explosiones, que empiezo a reunirme ahí con los altos mandos y a dar instrucciones. Pero pronto, con acciones militares eficientes, empezarían a verse los resultados. Entre ellos el acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el cual se logró la desmovilización de 11.000 paramilitares, entre ellos muchos de sus cabecillas hoy presos en Estados Unidos. Enfrentar de manera imparcial y con igual severidad a los grupos guerrilleros que habían originado todos los problemas y a la reacción criminal de los paramilitares. Con los paramilitares fuera, el objetivo eran las FARC, una tarea difícil, pues los guerrilleros tenían más territorio, dinero y hombres que nunca. Sin embargo, bajo la política de seguridad democrática, se fueron disminuyendo, y para el 2004, el gobierno del presidente Uribe había reducido en poco más de 20.000 los homicidios en el país. Lo que hizo el presidente Uribe fue consolidar la presencia de la fuerza pública en todo el territorio nacional. El secuestro se fue reduciendo de forma paulatina, debido al debilitamiento que había propinado el ejército colombiano a la guerrilla de la FARC. Así como nosotros somos de firmes contra ese mal absoluto del terrorismo, somos de generosos contra los individuos que lo integran en la medida que esos individuos rectifiquen. Tenacidad, mano firme con la delincuencia y corazón grande con la ciudadanía le permitieron a Álvaro Uribe Vélez ser de nuevo presidente de Colombia, y esta vez el pueblo, en reconocimiento de su labor, le daría un apoyo más que contundente, pues el presidente Álvaro Uribe se reeligió con el 62% de los votos. La reelección de la seguridad democrática y de la confianza inversionista, no la perpetuación del presidente. Su trabajo por Colombia no paró en ningún momento. Por el contrario, cada día se incrementó más. Pueden decirme lo que quieran, paramilitar o lo que quieran, y en esta lucha contra el terrorismo, solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones: o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. Colombia se había convertido en un país próspero, destino de inversiones. Se podía transitar por el territorio colombiano, gracias al glorioso Ejército Nacional y su comandante en jefe, Álvaro Uribe Vélez. Nosotros trabajamos un objetivo principal, que es la confianza en Colombia. Este gobierno ha enfrentado toda crisis, le ha dado la cara y le ha buscado soluciones. En Colombia secuestraban 3.000 personas aproximadamente por año. El presidente Uribe logró reducir esta cifra a 123 secuestros. El presidente Uribe nos entregó un país en el que todos los alcaldes gobernaban desde sus cabeceras municipales. Antes de su llegada, cerca de 350 mandatarios locales no podían hacerlo, pues se sentían amenazados por la presencia de grupos terroristas en sus municipios. Los ciudadanos salieron de las ciudades y parecía la liberación de un secuestro colectivo. Con la seguridad llegó la inversión y con el dinero llegó la equidad.
Durante el gobierno de Uribe Vélez, la cobertura en salud pasó de 25 millones de ciudadanos a 43.500.000 personas. Los ingresos del turismo crecieron en un 115% de 2002 a 2010. Es posible entregarle a los colombianos de régimen subsidiado los mismos servicios de régimen contributivo. Los opositores del presidente Uribe lo señalan de no proteger a algunos actores sociales como los sindicalistas y periodistas. Sin embargo, durante su gobierno se redujo en un 90% la muerte de los mismos. Y este gobierno ha protegido la oposición radical con toda la eficacia. Por eso yo no ando corriendo por ahí buscando escondidijos, sino dándole la cara a mis compatriotas. Un país con corazón grande, ese fue el postulado del gobierno Uribe. Ese corazón grande que logró la reducción del desempleo en Colombia en 5,8 puntos y la tasa de inflación en 4,9. Los únicos gobiernos que sirven son los que viven en campaña, porque la campaña exige a toda hora un gran compromiso con la ciudadanía. Siempre a lo largo de su carrera ha demostrado total oposición al narcotráfico y al terrorismo, demostrándolo así en su gobierno. Redujo en 42.000 las hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, pasando así de 102.000 hectáreas sembradas de coca a 60.000. Con perseverancia derrotaremos todo el terrorismo. La operación Jaque, en la que se logró la liberación de un grupo importante de secuestrados sin disparar una sola bala. Un operativo respetable desde todos los puntos de vista. Una epopeya militar y un homenaje a los derechos humanos. La operación Fénix, en la que fue dado de baja alias Raúl Reyes. Hemos dado otro paso en el proceso de recuperar el respeto al pueblo colombiano, el respeto que nuestro pueblo merece. Hoy hemos dado otro paso en la dirección de derrotar la farándula del terrorismo sanguinario. La operación Camaleón, la cual logró la libertad de oficiales del ejército y la policía que llevaban 12 años en cautiverio. Se está combatiendo en las selvas del Guaviare para sacarlos de allá ileso. Ya ambos están en poder de nuestras fuerzas y nuestras fuerzas siguen combatiendo allá. Extradiciones de narcoterroristas y desmonte de grupos al margen de la ley hicieron parte de los muchos triunfos obtenidos por el presidente Uribe al mando de las fuerzas militares. Soldados y policías de mi patria, el éxito es de ustedes, de su sacrificio, de su determinación, de su coraje. Esta lucha es por la felicidad de los niños, de las jóvenes generaciones de colombianos y de quienes habrán de venir en el suelo de la patria. Los logros durante el gobierno del presidente Uribe son incontables. La política hay que aprender a hacerla es cuál es el compromiso con el interés general. Siempre ha vivido con alma de patriota, con amor por Colombia, trabajando día y noche por nuestra patria. Procuré cumplir de la mejor manera esta gran responsabilidad. Sancionó el decreto que buscaba asegurar el flujo ágil y efectivo de los recursos que financian y cofinancian el régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Colombia tenga plena cobertura del régimen subsidiado de salud en todo el territorio. Gestionó 50.000 millones de pesos para la promoción y defensa de los derechos humanos. Siempre pensando en un Estado solidario, aumentó la cobertura de subsidios para adultos mayores pobres de 100 a 125.000 personas. Para nosotros es fundamental la inversión con responsabilidad social y por eso la confianza inversionista es uno de esos 3 objetivos de gobierno. Logró el segundo mejor desempeño exportador de Colombia en la historia. Logró la evolución del apoyo internacional en Colombia para resolver el conflicto interno, reconociendo así diferentes países la labor de Álvaro Uribe Vélez con la política de seguridad democrática. El capital tiene que ser un bien de producción y de servicios, un bien de creación de riqueza social y no un factor de especulación. Revivió el turismo colombiano por medio de la seguridad, mejorando notablemente este sector. Se comprometió con la movilidad de Bogotá, nuestra capital, haciendo un aporte desde el gobierno calificado como doblemente generoso por Antanas Mocos. Bogotá, culta, orientadora del pensamiento nacional,
en senda incontenible de progreso, albergue sin llanto, sin egoísmo de la nación entera. El gobierno Uribe le apostó a la equidad, se comprometió de forma estricta con la nutrición infantil, gastando en ella 37.000 millones de pesos bimestralmente. El presidente Uribe siempre ha estado comprometido con el emprendimiento y las industrias nacientes. Desde su gobierno aportó créditos para el crecimiento de pequeñas y medianas empresas. En un país donde hay toda la promoción a la iniciativa privada, a la libertad de emprendimiento, todo el estímulo a la innovación, en el cual se piensa que todo esto contribuye a superar pobreza, a crear empleo y a mejorar equidad distributiva, hay seguridad política. El gobierno Uribe apoyó siempre a los campesinos y agricultores. Una de las medidas que se tomó fueron los 40.000 millones de pesos al incentivo a la capitalización rural ICR. Transmitimos amor, algo hicimos por todas las regiones de la patria en esos años, para dejar un buen nombre. El trabajo incansable del presidente Uribe iba en la misma dirección del pueblo colombiano, buscando establecer un país seguro, con inversión, cohesión social, equidad, un gobierno de la gente a través de los consejos comunitarios, comprometido con la ciudadanía de frente y con soluciones reales. Los datos están y son la fiel muestra del trabajo de Álvaro Uribe Vélez. Este es el efecto Uribe. Uno sale un sábado en busca de una región de la patria, se encuentra con el cielo. En la vida de grandes personas existen los errores, lo que no se debió hacer y se hizo. Apoyemos todos al presidente Juan Manuel Santos, a su gobierno. Que sea una etapa de gran prosperidad para la patria, con inmensa equidad. En el caso de Álvaro Uribe, el mayor error de su carrera política fue entregarle sus banderas a Juan Manuel Santos, como candidato del uribismo para las elecciones presidenciales del 2010. Siento, como la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, una gran ilusión por su gobierno. Juan Manuel Santos había sido su ministro de Defensa y estaba avalado por muchos triunfos militares. Sin embargo, nunca dejó de ser esa persona conveniente, doble y oportunista que representa el falso estigma de la élite política. Muchas gracias, presidente Álvaro Uribe Vélez. Los colombianos solo tenemos gratitud y reconocimiento hacia su magnífica obra y a sus años de entrega incondicional por el bienestar de la patria. En el año 2010, Juan Manuel Santos fue escogido como presidente de Colombia, puesto que muchos creían que continuaría con las banderas de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Y así fue durante algún tiempo en el que se dieron resultados importantes como la baja de Alfonso Cano, golpes al terrorismo que se venían gestando desde el gobierno del presidente Uribe. Un homenaje desde el fondo de mi corazón a un hombre que brillará en la historia como aquel que devolvió a los colombianos la esperanza en el mañana y la posibilidad de recorrer sin miedo nuestro hermoso país, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy recibo ese legado con humildad, con respeto, y proclamo que lucharé por consolidar y acrecentar su inmensa obra de gobierno. Pero más adelante, este camaleón viejo en la política se destapó y sacó su lado más oportunista. Se alejó de las banderas que lo eligieron y empezó a ceder en cuestiones que parecían innegociables en cualquier otro momento. Yo no creo en los partidos hechos a la medida, que se acortan o se alargan, se colorean o se destiñen al ritmo de las necesidades del caudillo o el mandamás de turno. El partido de la U, el partido que creamos con el presidente hace poco más de 4 años. Lo creamos con la idea de poder continuar con esa obra que ha venido sembrando el presidente Uribe. A Santos no solo le bastó con traicionar su electorado, también empezó un proceso de paz en La Habana que llevaría hoy a asesinos, violadores y narcotraficantes al Congreso de la República sin un mínimo castigo por sus crímenes. Un acuerdo que incrementó en altos números las hectáreas de coca sembradas en el país. Un acuerdo que hoy tiene a Santrich, Márquez, Romaña, El Paisa y otros guerrilleros como jefes máximos del narcotráfico y peor aún, libres. El apoyo de Chávez al proceso de paz fue muy importante. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia
bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo, de levantarse en armas contra la opresión. Ver cómo el país se venía abajo y se perdía todo lo hecho durante el 2002 al 2010 incentivaron aún más al presidente Uribe para volver a presentarse a unas elecciones y buscar el bien de la patria, recuperar el rumbo era el objetivo. La paz no es para complacer los cabecillas del terrorismo, es para ponerla al servicio de todos los colombianos. Álvaro Uribe dejaba claro que lucharía por Colombia sin dejarse derrotar por la traición que Santos le había hecho a los ideales, al electorado, a la patria. Si el presidente Santos, como lo propuso, hubiera continuado con la política de seguridad democrática, el país estaría en paz. Desde ese momento, la preocupación del patriota por el futuro de nuestra nación lo llevaron a reunirse con todos aquellos que defienden sus banderas y crearon el Centro Democrático, un partido con una doctrina clara y que en las urnas ha recibido un gran apoyo, obteniendo así excelentes resultados. Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juan Manuel Santos decidió volver a presentar su candidatura para la presidencia de Colombia. Desde una coalición que parecía no hartarse de la mermelada y que sabía que de ganar Santos, en la Casa de Nariño aún habían varios tarros para untar. Hace 4 años elegimos al actual gobierno. Estamos aquí para responder y enmendar por el deterioro de la seguridad, la desmotivación de las Fuerzas Armadas, las señales de duda en la inversión, el estancamiento social, el derroche de los recursos públicos. Como respuesta a esa coalición, desde el Centro Democrático nace la candidatura del exministro de Hacienda, el caldense Óscar Iván Zuluaga, un hombre con el país en la cabeza, quien seguiría con el legado del presidente Álvaro Uribe y retomaría el rumbo de Colombia. Usted me ha dado la posibilidad, porque me dio la confianza para hoy estar acá. Usted me ha trazado el camino, presidente. Seré un buen alumno, nunca lo defraudaré en este recorrido político. Las encuestas y los resultados legislativos parecían darle la ventaja al candidato del Centro Democrático, pues con el regreso de nuestro patriota Álvaro Uribe Vélez a la política, la emoción del electorado uribista se haría sentir y lo más seguro era conseguir la victoria en las presidenciales. Nuestro partido es el Centro Democrático. Nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga, compañero de todas las batallas, no pasajero de ocasión. En primera vuelta, el entonces candidato Óscar Iván Zuluaga sería el ganador, y todo el Centro Democrático sabía que había que redoblar esfuerzos para la segunda vuelta, para vencer toda la gratitud. Usted le devolvió la esperanza al país y nosotros recuperaremos sus banderas. Sin embargo, el montaje del hacker Sepúlveda y sobre todo el movimiento de dinero en la costa caribe, del cual se ha venido hablando en el país, derrotaron a quien era la mejor opción para retomar el rumbo de nuestra patria. El gobierno Santos impulsó la mayor corrupción de la historia. A partir del momento de la derrota, el patriota desde su escaño en el Senado trabajó día y noche para hacer un control político serio y proponer proyectos de ley y actos legislativos que fueran hacia una misma dirección con el pueblo colombiano. El Centro Democrático seguirá su tarea y reanuda el trabajo para cumplir con su agenda legislativa y ser fiel a sus principios. Sin embargo, llegaba un momento cumbre para el país, el plebiscito de los Acuerdos de La Habana en 2016, una campaña seria y con argumentos nacida del Centro Democrático como voceros del no. A pesar de la victoria en el plebiscito, en el que el no se impuso con el 50,21% de los votos, Juan Manuel Santos volvería a darle la espalda a la democracia y acomodaría los acuerdos a su antojo, y los aprobó sin importar la decisión del pueblo. La mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. Fueron años duros de oposición que traería sus frutos, pues para el año 2018, el candidato del partido Centro Democrático, Iván Duque Márquez, sería elegido como presidente de la República. En ese mismo 2018, Álvaro Uribe se convirtió en el senador más votado de la historia en Colombia. Tuve el honor y el privilegio de trabajar al lado de quien me invitó a rendirle ese servicio a la patria
el expresidente y amigo Álvaro Uribe Vélez. Gracias por su servicio a la patria. Desde su reelección como senador, el presidente Uribe no ha dejado de trabajar un solo día con amor por nuestra patria. Ha enfrentado escándalos, montajes y hasta indagatorias, pero el día de hoy nuestro patriota sigue metiéndose en todas las candelas, dando batalla por batalla, demostrando su honorabilidad y sin sucumbir un solo segundo ante la infamia de quienes quieren sacarlo de la vida pública, porque ha sido la piedra en el zapato para muchos. Creyeron que yo había llegado a la presidencia a estrenar corbatas, a teñirme el pelo, a maquillarme, a tomar té y a jugar crochet. Yo llegué a imponer orden y autoridad, queridos ciudadanos. Durante toda su vida, a Álvaro Uribe lo han intentado derrotar bajo cualquier forma, con infamias, montajes, persecuciones, reportajes e investigaciones pagadas a medios de comunicación y en las urnas. Pero como ahí, en las urnas, no han podido, han querido aplicar la peor de las persecuciones, la judicial. Aquí seguiré, con los Crocs, caminando Colombia y asistiendo a la Corte y a la Justicia cuantas veces sea necesario, pero trabajando para esculpir victorias democráticas. En el año 2011, el senador Iván Cepeda denunció a Álvaro Uribe teniendo como testigos a Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve. Pasados 5 meses, en 2012, el presidente Uribe denunció a Iván Cepeda por manipulación de testigos. Yo seguiré, señor presidente, en los estrados judiciales, en el Congreso, ante la opinión pública, desmontando infamias. A partir del conocimiento de la manipulación de testigos por parte del personaje político de la FARC política, se supo que algo se cocinaba en contra de Álvaro Uribe, y con el testimonio dado por Carlos Enrique Vélez, el 1 de diciembre de 2016, estas sospechas se iban confirmando. Pues Vélez declaró que Iván Cepeda le había pedido explícitamente, abro comillas, embalar a los Uribe. En el año 2018, el magistrado Barceló decidió no investigar a Iván Cepeda y empezar una investigación en contra del presidente Uribe. Sin embargo, no se le notificó a Álvaro Uribe sino hasta 5 meses después. Extraña que los magistrados no se hayan interesado en conocer y valorar esta versión y que procedan a llamarme a indagatoria por manipulación de testigos y fraude procesal. Un extraño en el proceso fue la orden del magistrado Barceló de interceptar el teléfono del representante Álvaro Hernán Prada, quien en 2018 aún no estaba vinculado al proceso. Cuando ya todo parecía tomar un rumbo extraño, se dan las 22.000 interceptaciones al presidente Uribe por error, eso entre comillas gigantes. Estas interceptaciones fueron productos de otro caso, el caso de Nilton Córdoba, y que después el magistrado Barceló trasladaría al caso de Uribe Vélez. En principio se ordenó y así se dispuso interceptar la línea telefónica de Nilton Córdoba. Informé, no es A, es B. Se informó al gerente del caso. Se sabía que no era Nilton Córdoba, era Álvaro Uribe. Que no haya resultado el teléfono que nos ocupa del representante Nilton, sino del senador Uribe, no es un problema imprevisto, es un asunto imprevisto. La estrategia contra el patriota estaba tan bien armada que estaban interceptando personas cercanas al presidente Uribe y se habían filtrado cosas del sumario a la prensa para desestabilizar la imagen de Álvaro Uribe. El proceder de la Corte siempre se vio nublado por una negación de derechos, como el de no ser escuchado en versión libre. Para el 2019, la Corte recibió testimonios en contra de Álvaro Uribe Vélez, mientras ignoraba a los de Mancuso, el Tuzo Sierra, Mono Leche y muchos más, quienes afirmaron que fueron presionados por Cepeda para declarar en contra del presidente Uribe y su hermano Santiago. Colombianos, yo soy un hombre de honor, por eso quiero que se conozca toda la verdad y quiero también que se sepa, y lo reitero, que nunca ha estado en mi mente ni en mi intención tomar decisiones para que la Corte Suprema de Justicia deje de conocer sobre este caso.
4 de agosto de 2020, un día oscuro para la justicia colombiana, el presidente Uribe recibió las noticias de la orden de detención preventiva para, según la Corte, evitar la obstrucción a la justicia. Descabellado, frente a un hombre que ha sido honorable durante toda su vida, que ha trabajado por nuestra patria, que ha acudido a la justicia cuando ha sido llamado, un patriota que se convirtió en el trofeo de guerra del terrorismo, sus patrocinadores y patrocinados. Con vigor, para que las nuevas generaciones vivan felices en este noble suelo. Yo creo haberle servido a este país con honradez. Y tengo otro designio, la infamia me la quito encima, desde la libertad o desde la cárcel, estimado Julio. Mucho se ha dicho alrededor del patriota, muchos rumores, montajes e infamias lo han rodeado. Por fortuna tengo la tranquilidad hoy que le puedo decir a las juventudes que nos acompañan en este partido, que procedí a defender mi lealtad a la verdad y a las personas. Se le tilda de paramilitar. ¿Acaso es paramilitar una persona que presidió un gobierno que persiguió, desmovilizó y extraditó a los paramilitares? Es en este gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas. A Álvaro Uribe se le ha acusado de dar licencias aéreas para pistas y avionetas de narcotraficantes cuando fue director de la Aeronáutica Civil en 1980 hasta 1982. Sin embargo, el presidente Uribe, desde su cargo como director, creó el decreto 2303 que exigía la revisión y aprobación del Consejo de Estupefacientes y las brigadas militares para la operación de pistas y aeronaves. Tomé la decisión de que no habría ningún trámite si las personas que sometieran trámites a la aeronáutica no iban con el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Brigada Militar de Jurisdicción. Álvaro Uribe empieza a incrementar los controles, y esto yo lo averiguo con personas que eran allegadas a mi padre y que supieron de la orden que había dado para matar a Álvaro Uribe. Al presidente Uribe se le acusa de, a partir de las Convivir, promover el paramilitarismo. La colaboración ciudadana con la fuerza pública a partir de las Convivir fue aprobada por el artículo 42 del decreto 356 de 1994. Las Convivir operaban en todo el país, y en Antioquia, durante la gobernación de Álvaro Uribe, habían 69 grupos de colaboración civil con la fuerza pública. Una de esas 69 fue suspendida por el entonces gobernador Uribe, tras comprobar irregularidades en su funcionamiento. Además, retiró la personería jurídica de 3 más de ellas por presuntas irregularidades. Las Convivir estaban creadas en una ley, por unos gobiernos en los cuales yo no había participado. Al presidente Uribe lo han querido culpar de cuanta desfachatez se les ocurre, sin siquiera analizar versiones. Por ejemplo, el ex paramilitar Francisco Villalba, quien culpa a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago de complicidad en la masacre del Aro, testificó que Álvaro Uribe asistió a una reunión en el corregimiento de Tierra Adentro, en Montelíbano, Córdoba, y que a esta reunión habían asistido también Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Cuando el mismo Castaño aseguró en una entrevista con el periodista Mauricio Aranguren que no conocía a Álvaro Uribe. Además, en el 2008, Salvatore Mancuso desde Washington atestiguó que Villalba era un mentiroso y que los Uribe no habían participado en la masacre del Aro ni directa ni indirectamente. Por favor, ese es un irrespeto no a mí, es un irrespeto a la verdad y a la realidad de los hechos. Se ha querido decir que Álvaro Uribe y su hermano Santiago estuvieron en la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Sin embargo, cuando observamos los testimonios, nos damos cuenta que son totalmente incongruentes. Testigos como Alexander Amaya, quien dice haber presenciado una reunión en la que estaba Santiago Uribe, ni siquiera pudo escribirlo físicamente. Porque mi hermano Santiago es un hombre químicamente bueno, torturado por ser hermano mío. Ese es el pan de cada día, infamia tras infamia, montajes, persecuciones y fábulas, pero que seguirá enfrentando nuestro patriota con la cabeza en alto. Yo he defendido esta democracia colombiana con la espada desenvainada, pero con honor, con respeto a la Constitución y a las leyes. Enfrentando infamias, rumores y críticas, las cuales son frutos de la persecución
hecho por la izquierda al hombre que contuvo y sigue trabajando para evitar la llegada del socialismo a Colombia. Siempre estamos dispuestos a responder política y personalmente por todo lo que fue la acción de seguridad de nuestro gobierno. Ese ha sido el pan de todos los días para Álvaro Uribe Vélez, y siempre con argumentos y pruebas termina demostrando que su trabajo, determinación, esfuerzo, temple y amor están al servicio de la patria. Muchas gracias a todos los colombianos que nos han apoyado. Seguimos esta tarea por la patria, por nuestra democracia. Que acabó la salud con la Ley 100. Para antes de 1993, la cobertura en salud en Colombia era apenas del 24%. Las personas con mejores ingresos eran quienes podían acceder al servicio de salud. Además, solo el 20% de los colombianos estaban protegidos en cuestiones pensionales. Pero teníamos un cubrimiento de la población del 20%. Por ejemplo, ¿era mejor lo de antes o lo de ahora? No, lo de ahora. O sea, hoy tenemos el 98% de los colombianos asegurados. La crisis de la salud no es culpa de Uribe por la Ley 100. Repiten mis críticos. Esa vieja ley permitió que los colombianos todos avanzaran hacia el pleno aseguramiento, especialmente en favor de los pobres. Es por ello que Álvaro Uribe Vélez asumió como ponente y defensor de la Ley 100 de 1993. Esta ley logró el crecimiento de la cobertura en salud de forma exponencial, al punto que hoy supera el 90%. Logró una salud eficiente, universal y solidaria, cumpliendo así con principios constitucionales. Además se creó el sistema de ahorro pensional para buscar el bienestar pensional de todos los colombianos. Entonces aquí hay un problema que es de administración, es un problema de que se le tiene que prestar a esto el primer nivel de atención, la mayor importancia, y no la disculpa esa oradí de decir no es que es la Ley 100, es que es la Ley 100. También dicen que el presidente Uribe acabó con los trabajadores gracias a la reforma laboral. En busca de una reactivación laboral en el país que tenía consumido el terrorismo, para el año 2002, el Congreso de la República aprobó la iniciativa del gobierno para hacer una reforma laboral con la Ley 789 de 2002. Una reforma en busca de ayudar al micro, pequeño, mediano y grande empresario, pero a su vez buscar que más colombianos pudieran encontrar un trabajo siendo bien remunerados. La reforma laboral del presidente Uribe generó en apenas un año, de 2002 a 2003, 1 millón más de empleos en nuestro país. Vino la reducción del desempleo y en los 8 años del gobierno Uribe, este ítem pasó de 15,8% a 11,2%. En la legislación que aprobó en mi gobierno, responsable yo, quedó que la jornada ordinaria de trabajo podía ir hasta las 10 de la noche. Eso valió a que la interpretaran mal, porque dijeron Uribe quitó las horas extras, que no era así. Creemos en la relación fraterna, cristiana, entre empleadores y trabajadores, no en los remanentes de odio de clases que quieren tomar nueva fuerza en el país. La izquierda radical en Colombia ha hecho creer que los falsos positivos fueron una acción premeditada y autorizada por el presidente Álvaro Uribe Vélez. El patriota siempre ha criticado fuertemente estos crímenes y ha pedido los castigos que sean necesarios para los culpables. Siempre ha creído en las fuerzas militares, pero también ha pedido el peso de la ley contra aquellos que deshonran las instituciones, como reportar falsos positivos, hechos que vienen pasando en Colombia desde el año 1978. Por ejemplo, a mis críticos les digo, por Dios, es que en el gobierno mío nada se ocultó. Una de mis decisiones fue, háganlo público todo. Desde el Ministerio de Defensa en el gobierno Uribe se promovió un protocolo en el cual los levantamientos de muertos en combate debían hacerse por parte del CTI y la Fiscalía. Durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, 1.200 miembros de la fuerza pública fueron procesados por falsos positivos, de los cuales casi la mitad fueron finalmente absueltos por falsas acusaciones. Además, no existe declaración alguna que señale a Álvaro Uribe de ordenar, saber o callar ante asesinatos de civiles para convertirlos en falsos positivos. Nunca se ofrecieron recompensas a integrantes de las Fuerzas Armadas, menos por dar bajas. De esta forma, apelando al odio del trabajador y de las víctimas del conflicto, han querido degradar la imagen del patriota Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, siempre con la cabeza en alto,
demuestra y comprueba que lo único que ha hecho por esta patria es trabajar, trabajar y trabajar. Un colombiano cuya única virtud es amar entrañablemente a la gran patria colombiana. Apreciado presidente Álvaro Uribe, en nombre de millones de personas que estamos convencidos de la importancia y de la grandeza de sus acciones en pro de Colombia, quiero agradecerle por salvarnos y permitirnos soñar con una patria libre y democrática. Presidente, es usted un hombre honorable. Su compromiso por Colombia es inigualable. Es usted un trabajador incansable, un político diferente, que con mano firme y un corazón gigante le regresó la esperanza a un país que la había perdido. Y reiterar los valores democráticos que caracterizan a Colombia. Sus detractores son muchos, es obvio. Combatir la delincuencia de la manera que usted lo ha hecho pisa callos. Aún así, su lucha no cesa, por el contrario, continúa firme. Solo terminar esta lucha cuando se dé una de dos condiciones: o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. Usted nos enseñó a trabajar, trabajar y trabajar. Usted es símbolo de libertad y democracia. Sus números lo comprueban y el cariño de los colombianos lo corrobora. Porque usted representa los valores democráticos de toda América Latina. Gracias por su ejemplo y por su dedicación. Gracias, presidente Uribe. Gracias por devolvernos la esperanza y recuperar la seguridad de nuestro país. La historia le dará su lugar. Sin duda alguna usted es el político más relevante de este siglo y uno de los más importantes en la historia de Colombia y el mundo. Muchas gracias por todo el trabajo que has hecho durante tantos años. La batalla del presidente Uribe por el patriotismo. Ha establecido en la región y en Colombia muy particularmente un muro de contención frente a la penetración marxista-leninista. Colombia debe estar muy orgulloso siempre de usted. Su vida pública es más pública que la de cualquiera. Lo han perseguido hasta el cansancio. Por eso también es importante agradecer a su familia. Todos han sido víctimas de infames persecuciones y día a día han ratificado con creces ser honorables. Que estos hijos míos no han intervenido en nombramientos, contratos, en decisiones del Estado. La lucha por la democracia no es nada fácil, pero usted ha sembrado en nosotros los jóvenes un sentido de patriotismo infinito. Nos ha hecho valientes y soñadores. Soñamos con un territorio seguro, próspero y equitativo. Un país basado en el triángulo de la confianza. Políticas por las que usted ha batallado y de las que estamos seguros deben ser consolidadas para construir la Colombia que usted, nosotros y las futuras generaciones merecen. Cuando hay amor, hay entrega y entonces hay eficacia, puede concluirse que no hay causas perdidas. Infinitas gracias a Álvaro Uribe Vélez, presidente de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro patriota. Que aquí hay pobreza y limitaciones, pero hay dignidad. Bien mandón que soy yo y bien guerrero para que me vean con bastón de mando. A mí no me gusta hacer promesas, porque este diálogo tiene que ser muy serio. No nos podemos ir de aquí sin soluciones. Una reflexión que sí podemos. Las libertades nos inspiran a los colombianos, pero tenemos que tener todo el cuidado para evitar el abuso del terrorismo que nos lleve a crearle confusiones a la política de seguridad democrática. A trabajar más, a trabajar bien, a trabajar en toda hora, todo 9 minutos con más amor a Colombia. Son la garantía de la felicidad de las nuevas generaciones de colombianos. ¡Que viva Colombia! La paz no se puede estar buscando con aquellos que simplemente lo que hacen es derramar en sangre al pueblo colombiano. Pedimos a los mayores ya idos que intercedan para que Dios nos proteja y nos ilumine para no fallar a Colombia. Miren los hechos, no me juzguen por amistad o por rabia conmigo, júzguenme por los hechos. Gracias por crear este partido,
un partido riguroso que trabajará por la seguridad democrática, por la confianza inversionista, por la cohesión social, como los principios rectores de la administración pública, eficiente y eficaz. Presidente, yo le quiero dar las gracias porque usted nos devolvió la certeza de que Colombia podía ser un país viable. Y seguiremos firmes al lado del presidente Uribe.